Espíritu Santo, te anhelamos más y más. Todo mi ser te anhela a ti, solo tú puedes saciar la sed en mí. Envuélvenos, inúndanos, creaste en mi ser tu habitación. A la imagen del Padre, tú me formaste, la pasión de Jesucristo enciendes en mí. Espíritu Santo, llénanos más, llénanos más, solo de ti. Espíritu Santo, queremos más, solo de ti. Quiero escuchar tu voluntad, guíame a tu justicia y tu verdad. Restauranos, transformanos, mi obediencia a ti yo rindo por amor. Y a la imagen del Padre, tú me formaste, la pasión de Jesucristo enciendes en mí. Espíritu Santo, llénanos más, solo de ti. Dile Espíritu Santo, queremos más, solo de ti. Transfórmame, purifícame, renueva mi interior. Transfórmame, purifícame, renueva mi interior. Espíritu Santo, llénanos más, solo de ti. Díselo. Y queremos más, dile solo de ti, solo de ti. Espíritu Santo, llénanos más, solo de ti. Espíritu Santo, queremos más, solo de ti. Queremos más de ti. Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con ustedes ya iniciando otro tema más de la semana
Hoy vamos a estar tratando el tema de la fe y vamos a ver también un poquito consecuencias de realmente si yo estoy teniendo fe o no estoy teniendo fe. Muchas veces vienen circunstancias a mi vida, saber si estoy viviendo la fe o no estoy viviendo en la fe. Ya habíamos un poquito en temas anteriores tocado referente un poquito a esto, pero hoy vamos a tomarlo en otro punto también de vista. Entonces vamos a comenzar hoy el tema de hoy. Les invitamos a todas las personas que nos van a estar escuchando para que se suscriban al canal, le den en la manita arriba también, like, me gusta, para que pueda usted difundir estas prédicas a más personas. Entonces puedes también compartir la liga de este canal en cualquier red social para que más personas escuchen este mensaje. De verdad que la palabra de Dios transforma las vidas de la gente, entonces es importante que tú también difundas este mensaje a través de esta prédica. Entonces puedes darle me gusta y suscríbete también para que puedas ver más material de lo que estamos muchas veces subiendo, ya sea testimonios, ya sea bautizos, eventos que hemos tenido. Puedas tú estar al corriente tú de eso, observando lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar ahorita haciendo la oración también para que nos acompañes en esta oración. Y nuevamente tenemos aquí a la hermana Vale, la hermana Amelia, para que nos compartan sus puntos de vista. Adelante, que un saludo. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones, buenas noches. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar ahorita la oración, mis hermanos, para que igual también tenemos una caja de comentarios, ahí puedes escribir, tienes alguna duda o pregunta, o quieres hacer una petición tal vez de oración, entonces puedes dejarla también en la caja de comentarios, que los vamos a estar checando a la brevedad, lo estaremos respondiendo también. Entonces, bueno, ahí les dejamos también esa caja de comentarios para que puedan checar y puedan enviar algún mensaje. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a hacer la oración en este momento. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a su Espíritu Santo, para que tú al escuchar este tema, al escuchar los versículos, la palabra, empiece Dios a trabajar dentro de tu corazón. Entonces vamos a pedir la presencia de Dios en este momento y concéntrate. Ahí también puedes tener alguna pluma, ¿verdad? Aunque puedes repetir también el video para ver las citas bíblicas, pero a lo mejor quizás luego ya en tu Biblia, en tu cuarto, quizás puedas otra vez repasar la lectura bíblica. Entonces, bueno, puedes apuntar también las citas. Muy bien, vamos a hacer la oración entonces en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que tú vengas, Señor, en este momento nuevamente a darnos esta palabra de aliento, palabra de fortalecimiento, Señor, que podamos en este momento, Señor, concentrarnos, conectarnos a tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que tú hables nuevamente la palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida y para toda esta persona, Señor, que nos está escuchando en este momento, que tal vez necesita esta palabra de aliento, que necesita esta palabra de fuerza. Yo te pido, Señor, que también tú penetres en ese corazón, en esa casa, en ese hogar, Señor. Penetra, Señor, para que ellos puedan también conocer a este Dios vivo, que puedan entender el plan de salvación que tú tienes para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en las vidas de esta persona. Qué importante, Señor, es tener la conducta y la fe que tú nos has enseñado para poder tener vida en abundancia, como tú lo dijiste, a través de Cristo Jesús, a través de tomar la cruz, a través de tomar la voluntad de Dios, podemos transformar nuestra vida y vivir días mejores. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces toca este corazón que nos está escuchando, toca este corazón que estará, Señor, escuchando y entregándose y quizás transformando esa manera de pensar. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos entonces a tocar el tema, como habíamos dicho, ahorita la fe desde un punto de vista. Vamos a tocar algunos aspectos, como por ejemplo, cómo saber que realmente en mi fe, vivir la fe, obviamente a veces van a traer cosas, primeramente salvación, porque la fe es el vehículo para salvación. La fe, sin fe nadie puede agradar a Dios, sin fe es imposible salvar, porque dice Santiago
que una fe que no tiene obras pues es muerta y por tanto esa fe no puede salvarle. Entonces tenemos nosotros que creer a través de la fe, pero al momento de creer, obviamente que se producen obras, frutos, comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente dice la palabra de Dios también que en este mundo tendríamos aflicción, pero que nosotros teníamos que confiar en Dios porque Él había vencido a través de la fe, a través de lo que es la palabra que Dios nos vino a enseñar, y Él había vencido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo uso mi fe? Cuando dice la palabra, toma tu cruz y sígueme, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede, la consecuencia, que como decíamos es buena, es salvación, pero también hay algunas cosas colaterales, como por ejemplo las persecuciones, como por ejemplo cuando tú das fruto, dice la palabra de Dios, que la cizaña empieza a salir, que los ataques, dice, por causa de mi nombre seréis aborrecidos en todas partes. El mundo, dice la palabra de Dios, nos aborrecerá. Entonces, ¿cómo saber que realmente el por qué yo siento a veces que la gente está contra de mí o contra la ideología que yo pienso? Realmente si es la fe lo que está haciendo que vengan esas consecuencias, o es mi mal comportamiento por la manera en que yo soy y tengo tal vez una religión, pero yo no tengo una comunión con Dios y por lo tanto un mal comportamiento. Entonces esos son los temas ahorita que vamos a estar tocando, el punto que estamos ahorita aquí viendo. Entonces vamos a estar checando eso a través de la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta que quisieran saber acerca de este tema que vamos a estar tocando en este momento? Pues sí, o sea, ¿cómo saber cuándo es consecuencias o cuándo es prueba? O sea, O sea, poderlas identificar, ¿no? Porque muchas veces, a veces que dicen, pues es prueba, todo es prueba, ya se sienten Job, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que ver la diferencia. Ok, bueno, sí, es una de las cosas que pasa es que precisamente a veces la gente piensa que se encuentra en diversas pruebas y muchas veces piensan que es porque tienen una fe en Cristo o que están padeciendo por Cristo, pero muchas veces exactamente no están padeciendo por Cristo, sino por el contrario, están padeciendo por sus malas obras, por no obedecer, de hecho, a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que ahorita hoy queremos, pues, ahondar en este tema. Entonces, podemos primeramente irnos al libro de Lucas 23, versículo 28. Mira, decíamos ahí, versículo 27, por favor. Tenemos 28, 27 ahorita. Va a ser entonces Lucas 23, 27. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que pasaba aquí. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Entonces, estas mujeres estaban preocupadas por Cristo. Estaban preocupadas por Cristo. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando las ve agobiadas, cuando las ve muy preocupadas por él? Y lo que dice el versículo 28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, o se volteó y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces aquí la cuestión sería, ¿por qué Dios no dijo, no tiene caso que estén llorando por mí? Es la primera pregunta que hoy pues hacemos ahorita. ¿Cuál sería la cuestión? Entonces, ¿por qué Jesús les dice, no lloren por mí? Pues porque Jesús iba a ir a la cruz, pero él no iba a ser condenado, ¿no? O sea, él estaba siguiendo el plan de salvación. Exacto, es el punto. Ese es el punto, exacto. Hay que entender que cuando yo estoy en la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, no tiene uno por qué estarse lamentando, ¿sí? Por decir, nosotros a través de nuestra fe, cuando nos predican a Jesucristo, que Él cargó con nosotros todos los pecados y las maldiciones, y que ahora que nosotros vamos a ir a la obediencia a su palabra, aceptando la voluntad de Dios, por eso decíamos que tome su cruz y sígale, tenemos que entender que va a haber muchas cosas.
Dentro de ellos, ¿cuál sería la consecuencia de yo adoptar una fe? Por decir, decíamos que va a haber consecuencias. Hay cosas buenas. Al momento que tú aceptas la fe en Cristo Jesús, tú te salvas, porque es por fe. Creen en Él, pero si esa fe es verdadera, te va a traer frutos, obviamente, dignos de arrepentimiento, conductas, cambios de pensamiento. Como consecuencia colateral, ¿qué va a suceder? Pues va a haber va a haber persecución. Ok, vamos a tocar un punto en cuestión de eso. Vamos a suponer, primero vas a perder amigos. Vas a perder amigos. Vas a perder incluso a veces familia. Vas a perder incluso a veces trabajo. O incluso a veces matrimonio. Y entonces uno diría, bueno, ahí Jesús te diría, no llores por eso, ¿sí? Porque tú estás en la voluntad de Dios. Entonces, la gente se compadecerá, es que se está quedando sin amigos, es que ya veo que ya no se divierte, ya veo que ya no hace esto, que ya no hace el otro, que ahora nada más me preocupa porque está dentro de la iglesia nada más. Ha de estar enfermo, algo le está pasando. Está teniendo como que cambios muy radicales, todo es Dios, como que se está fanatizando, como que se está enajenando, como que ya no es sano, ¿sí? Está enfermo o algo y inmediatamente busca la presencia de Dios porque dice que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a curar, entonces nos está preocupando, como que se está enajenando demasiado, ¿sí? Ahí obviamente que te pueden hacer dudar de tu fe, ¿sí? Pero es ahí donde Jesús le decía, imagínate, todo el mundo lo estaba compadeciendo, ¿sí o no? Todo el mundo le estaba diciendo, pobrecito, y mira, ya le pegaron, y ya le escupieron, y ya... Entonces, ¿qué hubiera pasado si él adopta el punto de vista de ellos? ¿Qué hubiera sucedido? Pues ya no hay plan de salvación, ya serían perdonados los pecados. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Porque Jesús no hubiese ido a la cruz. No hubiese ido a la cruz. ¿Por qué no hubiera ido a la cruz? Por estar, pues por aceptar lo que la gente le decía, no los comentarios, por hacer los suyos. Exacto. ¿Ves? ¿Me entiendes eso? O sea, Jesús en un momento puede decir, es que sí es cierto, como que ya, mira, estoy sangrando, me estoy haciendo un daño, ¿sí? La gente dice, oye, es tu papá, el Padre eterno, el Padre es amor, Él no quiere que tú te sacrifiques así, que tú te esfuerces tanto, estás dañando tu cuerpo. Entonces Jesús pudo haber dicho, si aceptaba ese tipo de ideología, Él pudo haber dicho, tienen razón, me estoy dañando, me estoy sangrando, creo que mejor aquí le paro. Mira, todo el mundo está teniendo compasión de mí, creo que soy el único que no estoy quizás teniendo consideración conmigo mismo, ¿sí? Ahí entonces, como bien lo decíamos, iba a ser una consecuencia grande para toda la humanidad, ¿sí? Porque es un líder. Entonces el hecho de tomar decisiones de ese calibre iba a afectar no solamente su vida, sino la vida de millones y millones de personas, ¿sí? Entonces, esa es la consecuencia. Lo que pasa es que nuestra vida, como es tu vida en particular, y muchas veces no hay tanto impacto quizás en otras personas, pero tú crees que no pasa nada, pero lo primero que pasa es que tú pierdes tu salvación, cuando tú te empiezas a meter en la ideología de la gente. Es que te empiezan a conmiserar y tú te crees eso, y sí, necesito un descanso, y ya la fe no es así, y le voy a bajar, no tengo que exigirme tanto, y ese es el problema. Entonces Jesús les dijo, miren, no lloren por mí, vamos a ponerlo de esta forma, no lloren por mí, es mi fe, yo estoy seguro a dónde voy, yo estoy seguro que es lo que quiero, la salvación de mi Padre, yo estoy seguro que es un plan de salvación esto. Yo estoy seguro que el Padre me dijo que tenía que beber esta copa, pero que al pasar esta prueba, yo sé que va a venir, dice la palabra, de que Dios lo eleva hasta lo sumo otra vez y lo vuelve a ser Dios. Y Jesús creía en eso. Entonces Él dice, no es el problema conmigo, preocúpense ustedes que no están poniendo la fe en Dios. Entonces Él les predica. Él no se conmisera, él no es el centro de atención. Si usted se da cuenta, Él no dice, sigan viendo mis llagas, sigan viendo cómo sangro. Ellos dijeron, mejor preocúpense en que lo que estoy haciendo ahorita a ustedes les va a producir salvación y mejor cambien sus conductas de vida, ¿sí? Entonces, eso es la fe. O sea, Jesús estaba
puesto, centrado en la fe que su padre le había encomendado y él cumplió. Y entonces cuando la gente venía y le decía, fíjate que esto cómo es, porque si tú te puedes dar cuenta del 26, no lo están criticando, no lo están, por así decirlo, no lo están atacando. Pero si lo vemos del punto de vista espiritual, sí lo están atacando, ¿sí? Pero hermano, estoy viendo que se están compadeciendo de él. Sí, pero es que él tenía que cumplir esa función. Él tenía que cambiar esas conductas de vida del ser humano a través del sacrificio de la cruz. Entonces, no lo estaban atacando, no lo estaban, ¿cómo decirlo? No lo estaban ayudando. Estaban tratando de que en un momento se empezara a compadecer. Entonces él inmediatamente les dice mejor, el versículo 27 dice, y le seguía la gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas, incluso por vuestros hijos. Dice el versículo 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. El versículo 30 dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Entiende eso? ¿Ahí entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, estaba padeciendo estas situaciones, ¿qué no iba a padecer esta mujer que estaba llorando y que no creía firmemente en la fe en Cristo Jesús? ¿Qué iba a padecer? Lo que iba a padecer, lo que habla el Apocalipsis, con la ira de Dios. Como decía, caer los montes sobre nosotros. Es decir, ahí los búnkers, ¿verdad? Porque la palabra de Dios habla de que los seres humanos, ¿verdad? Siempre quieren tener sus recursos y ellos van a hacer búnkers abajo de la tierra, y hay muchos ya incluso hechos ahorita para los ricos y poderosos, y ellos piensan o están entendiendo, porque mire, ahorita dice la palabra en Mateo 24, dice, habrá rumores de guerras, pestes, hambres, y es eso lo que estamos viviendo ahorita. Hoy en día están los rumores de guerra, está Ucrania uniéndose a la OTAN, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Rusia entonces tiene que echarse para atrás, porque si no, entonces el hecho de que Rusia siga avanzando con las tropas y no retirar sus tropas, eso significa una tercera guerra mundial nuclear. Eso es lo que significa. Entonces, y la persona que está ahorita flojeando en su espíritu, flojeando en la fe, entonces dígame, ¿quién es el que va a sufrir? ¿Jesús o nosotros? Entonces eso es por eso decía Jesús, fíjate primero en que tú, en vez de estar compadeciéndote, en vez, si mismo Jesucristo dice, si estás viendo que yo obedeciendo la palabra de Dios, y a veces Dios nos pone pruebas, como ahorita decíamos, Jesús estaba viviendo un castigo. No, él no estaba viviendo un castigo de parte de Jehová. Él estaba haciendo la voluntad de Jehová, pero resulta que aún haciendo la voluntad de Dios, él estaba padeciendo. Y por eso él dijo, si esto se hace en un árbol verde que da fruto, ¿qué no se hará en un árbol seco que no da nada de fruto? ¿Qué no pasará? Si, por así decirlo, si el Hijo de Dios es perfecto y también para él hubo una prueba para demostrar el amor que tenía hacia la humanidad y la obediencia a su Padre, y pasó eso, ¿qué no pasará a la persona que no quiere nada con Dios? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces ese es el punto, que ahorita vienen cosas terribles para la humanidad, hambres, pestes, guerras, y los hombres piensan que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y entonces cuando vengan estas situaciones tan terribles, es como decíamos ahí el versículo 29, ¿no? Porque dice, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. De alguna manera lo que está diciendo ahí es de que va a ser más, ¿cómo decirlo? Mucho mejor que ni tengas familia. Y aquí vamos a entender una cosa, porque puede usted decir, bueno, entonces hay un versículo en la Biblia que dice la mujer se salvará dando a luz hijos de Dios. Pero aquí Dios está diciendo, mejor es que no tengas familia. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque estamos hablando que si tú no estás en el plan de salvación, ¿qué va a pasar con tus hijos? Se van a perder. Se van a perder. Vas a traer hijos, ahorita los ves chiquitos, los ves de 3, 4, 5 años y dentro de unos 15 años van a ser los próximos drogadictos, los próximos secuestradores, los próximos violadores. ¿Para qué entonces? ¿Para qué tener un matrimonio si va a ser un infierno? Un engaño, una bola de engaños, bola de mentiras, bola de pleitos. Entonces mejor, por ahí decía un dicho, ¿no? ¿Se acuerdan del dicho ahí que está acá esto? Es lo mejor solo que mal acompañado. ¿Sí? Si para eso vas a tener familia, para venirles a desgraciar la vida a tus hijos porque tú no tienes amor por las cosas, ni afecto natural, ni te vas a preocupar de su educación espiritual, ¿para qué traes gente? ¿Sí entiendes? ¿Eh? Pero dice la palabra de Dios también, dice, rogad al Padre, ¿verdad? Para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, de alguna manera sí se necesita pueblo y siguientes generaciones que prediquen la palabra de Dios. La otra vez estábamos hablando un poquito con los hermanos en Cristo, estábamos hablando de cómo están los artistas hoy. ¿Sí? Mira, lo que está en el escenario no es otra cosa más que pandilleros, homosexuales, ¿sí? Y tristemente lo decimos porque pues las artes es algo bueno, o sea, es algo que Dios creó, la creatividad a través de las artes como la pintura, la música y otros espectáculos más, que es arte. Dios puso ese tipo de dones en los seres humanos. Pero ahorita, ¿quiénes están siendo reconocidos? Como ya te dije, gente homosexual, gente drogadicta, pandilleros. Velos ahí. Tú podrías ver a cualquiera que está arriba de ese escenario y si lo sacaron de cualquier región de Tepito o barrio bajo, que usted vea que son gente así, drogadicta, gente violenta, ¿sí? Artistas, mujeres que son muchas veces, como decimos el término, a veces marimacho, ¿no? Que es como muy, pues sí, como hombre, ¿no? Entonces, conductas de rebeldía, eso es lo que hay de artistas ahorita. Y si así el diablo está trayendo gente para su servicio, para que la juventud se pierda, para que todos tomen, usted ve ahorita, agarraron la mañita en el escenario, fíjate nada más, o sea, suben botellas de alcohol, están durante todo el concierto, están tomando, suben los fans al escenario, y ¿qué hacen? Inmediatamente el artista le da un trago de alcohol ahí para que esté tomando juntamente con ellos. Son jóvenes, son las siguientes generaciones que vamos a tener. Eso es lo que el diablo está trabajando. ¿Para eso quieres tener hijos? ¿Entiende? Entonces, ahora, ¿quiere decir que entonces Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Claro que no. Él también quiere que haya pueblo de Dios. Entonces necesita gente valiente, gente esforzada, gente que pelee su fe, gente que diga, yo estoy preocupado porque mis hijos tengan la salvación, la vida eterna, y prepararlos para este mundo de tinieblas, para este mundo que viene oscuro, y tengo que enseñarles los estatutos bíblicos para que nada ni nadie mueva su fe de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos las siguientes voces, las siguientes generaciones que vamos a estar hablando a la humanidad de este Cristo, del Señor Jesús, de su palabra, de la venida del Hijo de Dios. Eso es a través de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Pero para eso, como decíamos, Jesús le dijo, primero apiádense de ustedes. Eso quiere decir, primero métanse a conversión ustedes, transformen su manera de pensar, de ser. Las persecuciones van a venir, como decíamos ahí, imposibles que no vengan tropiezos. Siempre va a haber gente que te va a querer hacer la guerra a ti por profesar la palabra de Dios. Va a haber gente que no esté de acuerdo a lo que decíamos ahorita, pelear ardientemente por la fe, gente que quizás se va hacia el mundo, como te decía. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, la gente de fe. Ahí es donde nosotros decimos, yo sí voy a seguir a Cristo. Yo sí voy a negarme a los placeres de este mundo, yo sí voy a negar, pero a mis hijos, pero es que ¿sabes qué? Que mi hijo iba a hacer esto, iba a hacer otro. No, yo quiero que mi hijo sea el que predique la palabra de Dios. Va a ser un orgullo para mí que mi hijo sea un servidor de parte de Dios. Pero es gente esforzada, gente con fe, gente que sabe que el fin ya está cerca, como te decía ahorita.
tanto hace la gente, está en sus trabajos. Dice ahí la palabra de Dios que como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, se divorcian, se vuelven a casar. ¿Y qué dice la palabra? Hasta que entró Noé en el arca y entonces vino el diluvio y se los consumió a todos. Igual también en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, también hasta que cayó fuego de azufre del cielo. Entonces se acabó el trabajo, se acabó los divorcios, se acabó las burlas, se acabó todo. Entonces, ¿qué dice ahora? Para estas generaciones lo mismo está aconteciendo, ya te dije, ¿sí? Estas son las juventudes que están viendo allá arriba en los escenarios, hermano. ¿Sí? La calidad de personas que están arriba ahí no es otra cosa, haciendo pactos, ritos a Satanás en plenos conciertos. Eso es lo que están haciendo. Están produciendo música para enredar a la gente en pactos, hechicería, y todas esas personas son juventud, hermano. Todas esas personas son los futuros ciudadanos en los que médicos, abogados, arquitectos, son los siguientes presentadores de televisión. Todo ese pueblo que está ahí hundido en las drogas, en el alcohol, eso es lo que nos espera. Gobernantes, presidentes que van a salir de esas generaciones. Imagínate cómo va a estar el mundo. ¿Sí? Pues claro. ¿Te das cuenta? Por decir, si vamos a generaciones pasadas, antes, hablando de este grupo muy famoso, ¿verdad? Hablando mundialmente, los Beatles, ¿no? Increíblemente, ¿no? En ese tiempo, cuando ellos salieron, eran la rebelión total. La rebelión total, con sus cortecitos de hongo y sus trajes y su corbata, y era la rebelión. Imagínate nada más. Imagínate en esas generaciones, cuando veían a los Beatles, era como decir, estos jóvenes insensatos, rebeldes, es como algo prohibido. Fíjate nada más. Ya era la rebelión esos grupos. Ahora imagínate qué tanto ha caído las generaciones que ahora ve la clase de artistas que tenemos en el escenario, ¿sí? Y internacionales, porque ni siquiera estamos hablando de nacionales, no, internacionales. Y todo esto está haciendo cada vez peor, como Jesús dijo. ¿Qué va a pasar cuando Él regrese a la tierra? ¿Hallará fe todavía en la tierra? Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros estamos peleando ardientemente por la fe. Y Jesús dijo, no se preocupe por el que anda en la voluntad de Dios, preocúpese por el que no está en la voluntad de Dios. Preocúpate tú que no andas con Dios, preocúpate tú si no estás queriendo congregar, preocúpate tú que estás más inmiscuido en tu trabajo, en tus actividades. Porque cuando Jesús venga, ¿qué vas a hacer? Decía el versículo ahí, el 30, ¿no? Dice, entonces comenzarán a decir a los montes, fíjate nada más, qué desesperación, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Dice la palabra de Dios que comienza la limpieza por la casa de Dios, y si así Dios a veces corrige a sus hijos, ¿no? Que están en la palabra de Dios, que están luchando en la fe, ¿qué no va a pasar con aquel inconverso que no quiere nada con Dios? ¿Qué no va a pasar? ¿Sí? ¿Hasta aquí hay algún punto de vista de las hermanas que nos quieran compartir alguna pregunta, algún punto de vista? Pues sí, es muy cierto todo lo que usted comenta, porque pues todo ha ido en declive, ¿no? Y efectivamente algo que llama mucho la atención es como Jesús, a pesar de cómo se sentía y de lo que le esperaba, pues él no se notó su preocupación hacia eso, sino a que las personas tuvieran como conciencia, o bueno, en este caso las mujeres que estaban ahí diciéndole, pero la conciencia era para que se fijaran y pues para que cambiaran y aprovecharan esa salvación, ¿no? Que Jesús en ese momento, bueno, y que hasta el día de hoy nos brinda. Y pues sí, o sea, que las estaba concientizando, a pesar de que él estaba pasando por un dolor, porque pues ellas estaban llorando de tristeza, pero quien estaba sufriendo realmente pues era Jesús. Pero aún así pues las concientizó, de alguna manera les abrió los ojos, y más que verlo de manera emocional, lo vio de manera real, ¿no? Porque en vez de estar llorando tenían que cambiar todo eso que no habían cambiado, para que así pues no se perdieran y no se lamentaran más adelante. Amén. Sí, de hecho el versículo 35 vuelve otra vez, pero ahora en una forma de insulto,
pero como que le están queriendo, como te dije, el diablo está queriendo como que hacerlo ver su desgracia, su desdicha de él. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo, vuelvo a repetir, el diablo cómo enfoca dos puntos? O sea, en uno no le funcionó el primero, que era, pobrecito, no seas mal, no pases ese dolor. Y no le funcionó porque Jesús dijo, preocúpense por ustedes, yo sé a dónde voy y sé lo que estoy haciendo. Es mi fe y total, yo decidí seguir este camino. Acerca primero de aquellas mujeres que lo trataban de alguna manera con misericordia, si así lo queremos ver, pero sabemos que eso no era correcto, porque no quiere decir que una persona, por el hecho de que te consienta tus errores, quiere decir que está bien. Y por otra parte, en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Aquí ya, como al diablo no le funcionó la conmiseración, entonces utiliza otro tipo, ya no es conmiseración, pero otra vez ahora utilizan el ataque frontal, agresivo, ¿sí? Se burlan y otra vez le dicen, fíjate en ti, ¿se da cuenta? Le dicen, o sea, estos enemigos de la cruz le dicen a Dios, sálvate tú, ¿sí? Preocúpate por ti, ¿sí? Dice, le retan en el versículo 35, dice, entonces, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, ¿sí? Entonces se da cuenta cómo es el enemigo muchas veces, hermano, se da cuenta cómo hizo dos tácticas, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, porque tú dices, pero es que mi gente, mi familia, mis amigos se preocupan por mí. No, hermanito. Si no está puesta la fe en Cristo Jesús, aunque te hablen con cariño y te digan, pobrecito de ti, no está cumpliendo el propósito de Dios. Y si tú adoptas esa conmiseración, tú vas a tener las consecuencias que habla el versículo 30 y decíamos cuando Jesús les dice aquí, caed a los montes, ¿no? En el versículo estamos 30, en el 30. en el 30, ¿no? Cuando dice, los montes caen sobre nosotros. Eso es lo que va a pasar, hermano. Por tú haberte comiserado y decirte pobrecito, por aquella persona que no te incentiva a usar la fe, a esforzarte en Cristo. Entonces, ahí al diablo, primero no le funcionó eso, el decirlo de la buena forma, entonces lo atacó burlándose. Y otra vez le dijo, y mira, y te dice el Cristo, y mira cómo estás padeciendo. Entonces tal vez te envíe por ahí a un enemigo y te diga, mira, tú eres cristiano y estás pagando el precio y mira cómo te está yendo. ¿Sí? Ya no va a ser pobrecito ahí como la familia muchas veces, ¿verdad? La gente que te amas, así, pero no está en la fe. Y luego después viene entonces ahora el enemigo y te dice entonces, mira cómo yo estoy mejor, mira, yo tengo dinero, yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo viajo, yo soy feliz y mira, tú estás en Cristo y mira, te la pasas en la palabra, te la pasas en la iglesia, te la pasas hablando la palabra y mira cómo está tu vida, no tienes esto, no tienes aquello, ¿me entiendes? O sea, otra vez conmiserarte, pero otra vez volvemos a lo mismo. Jesús no se iba a mover del plan de salvación que él ya traía. Entonces no importa si lo conmiseraban de buena forma o de mala forma. Él seguía mirando hacia el sacrificio de la cruz. Entonces él no hizo caso ni a las conmiseraciones ni a las burlas, en este caso que en el versículo 35 le estaban haciendo. E incluso ponían en tela de juicio ellos si era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso le decía, sálvate a ti mismo si eres el escogido de Dios, ¿sí? Y dice el versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjate otra vez, ¿verdad? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Entonces, ahí está, nuevamente. Ahora yo te vuelvo a repetir, ¿era un castigo de parte de Dios? No, pero entonces, ¿cómo sabía Jesús que no era un castigo de parte de Dios? O como ahorita decíamos, ¿cómo saber que yo estoy en la fe y por la fe y por la obediencia estoy teniendo persecuciones y las cosas no me están saliendo bien? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podríamos saberlo?
Pues porque para empezar pues estaba siendo obediente, ¿no? Ya desde ahí sabe que no es un castigo. Exacto, o sea, como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que andar sobre la voluntad de Dios, ¿no? O sea, si dice la palabra en San Juan 14, versículo 15, si me amas, ¿qué dice? Guardas mis mandamientos. Guardas mis mandamientos. Entonces, eh, ahí, ¿verdad? Decíamos, si me amas, guardas mis mandamientos. Y dice entonces el versículo ahí 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te vas a sentir seguro y tienes que tener la fe de que todo va a salir bien siempre y cuando tú no te muevas de la voluntad de Dios. Si tú no te mueves de la voluntad de Dios, todo va a salir bien, ¿sí? Como Jesús. Aún, como te vuelvo a repetir, vas a padecer, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, mira aquí vamos a ir a otro versículo, dice, los que quieren padecer juntamente con Cristo. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos. Ocho, dieciséis, vamos a ver del 8:16, ya lo tenemos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es otra de las características, a ver, estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, pero aquí es donde entro luego a ver las disyuntivas. Es que yo vi a Jesús, se sentó en mi cama, es que yo vi que bajó del cielo. ¿Ese será el testimonio que Dios dice que dará a su espíritu, a nuestro espíritu? No. ¿Cuál será entonces? ¿No serán las actitudes? Claro, por decir, dice, Jesús decía, por el fruto se conoce el árbol. Entonces, dígame usted, los que nos están escuchando y las hermanas que están acá con nosotros, ¿no le parecería raro que usted tenga un carácter horrible y de repente se convierta en toda dulzura? ¿No le parecería raro que usted quizás no acepta recibir órdenes y de repente usted diga, es por mi bien? Sí. Diría, ¿usted qué me está pasando? ¿No? Usted diría, algo está pasando conmigo. A veces yo creo que hasta quizás le dé un poco de miedo, porque a lo mejor usted era la persona que se iba directamente a los golpes contra todo el mundo, y de repente dices, tranquilo, todo está bien. Dices, yo diciendo eso. O hay gente que no muestra su amor, no muestra su afecto, y de repente empieza usted y quiere dar abrazos y besos. Eso es algo que quizás usted se quede maravillado, asombrado, o usted que quizás tiene muchos miedos, usted se considera un cobarde, y de repente ante una situación difícil usted dice, ten fe y todo va a estar bien, y vas a ver que Dios se las cosas tiene una seguridad, una certeza. ¿Eso no es algo que a usted le sorprendería dentro de sí mismo? ¿Sí? Entonces, ese testimonio de lo que estamos hablando, versículo de lo que dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, porque no es afuera, porque a veces la gente dice, yo vi a Cristo y se sentó y entró con sus túnicas blancas y ahí está mi testimonio, entonces soy hijo de Dios. No, hay mucha gente que miró muchas cosas. Israel vio la columna de fuego, Israel vio el mar rojo abrirse en dos, vio que cayó el maná del cielo y de todas maneras Dios les dijo, este pueblo siempre anda vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. O sea, hay gente que ha visto testimonios, gente que ha visto cambios en la vida de los demás, pero no quiere creer, no quiere entregarse. Entonces eso, manifestaciones visuales o sonoras, oloras o cualquier tipo de manifestación, si no hay un cambio en tu manera de ser, entonces no es lo que está diciendo el versículo 16. Quiere decir que todavía el Espíritu de Dios no da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Porque, híjole, hermanos, hoy en día todo el mundo ve cosas.
Dios me habló, Dios me dijo, Dios esto. Y aunque sí, Dios nos revela, hermano, sí, Dios nos revela. A lo mejor yo sé que muchas veces te puedo hablar incluso audiblemente, otras veces te va a hablar en el corazón, otras veces te va a decir, di esto, habla, mueve la boca, di estas cosas. Sí, es muy cierto. Pero una de las cosas que Dios quiere testificar en nosotros es que hemos cambiado de la muerte hacia la vida. Que hemos dejado de ser esa persona mentirosa que siempre lastima a la gente por nuestras mentiras. Eso es lo que da testimonio el Espíritu de Dios. Dice, a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mire lo que dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, como decíamos ahorita, padecemos, ¿cómo qué? ¿Qué padecemos los cristianos? Uh-huh. Pues que te critiquen porque, por ejemplo, por tu fe, ¿no? Porque, Ujú. por ejemplo, la gente de ahorita Ujú. ya no cree en Dios, o se le hace que eso es algo como que muy aburrido. Ajá. Y dicen, ay, ¿cómo puedes ir a la iglesia todos Sí. los días? Y pues sí, como que... Ajá. todo eso Oye, es ¿no extraño. tienes ganas de hacer otras cosas? Ajá, sí. Y entonces te van a querer como decir, estaré mal, sí estaré muy amargado. ¿Entiendes? O sea, depende de la persona, ¿no? Pero como decíamos, si nosotros hemos sido verdaderamente un testimonio de Dios en nosotros, ¿acaso eso a ti te estaría inquietando? No. O imagínate que a lo mejor tú estás padeciendo, ahorita decía, Pablo decía, ¿no? Sé tener provisión y sé también padecer necesidad. Y entonces llega el inconverso y dice, mira, tú estás en la iglesia, mira, yo sí tengo dinero. Ya ves cómo aquí, mira, prosperé, ya sea mi negocio, ya sea esto, mi trabajo, mi profesión. Mira, yo sí tengo dinero, tú estás metido en la iglesia y tú no tienes nada. ¿Ves? Entonces tú dices, sí, pero yo padezco juntamente con Cristo porque el mundo y sus deseos pasarán. Y si Dios quiere me bendice, si Dios quiere no me bendice en ese sentido en las cosas económicas, pero yo tengo que creer por fe. Entonces ahí está, padecer conjuntamente con Cristo. Hay gente que no quiere padecer ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Imagínate, hay gente que dice, un día la tengo que hacer. Un día la tengo que hacer y la tengo que hacer y la tengo que hacer. ¿Y qué tal si Dios dice, no, aquí no la vas a hacer materialmente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Frustrarte. ¿Ah? Te vas a frustrar. Sí, si no, Si no estás con Dios. si no has tenido un encuentro con, como dice la palabra de Dios ahorita que decíamos, el mismo Espíritu da testimonio a mi Espíritu. Entonces, si tú un momento Dios te dice, no vas a tener dinero en este mundo, y entonces tú le digas, bueno, siendo así, yo creo que voy a reconsiderar mi cristianismo. ¿Entiende? Entonces, ahí ya no habría un testimonio de parte de Dios hacia contigo. Porque si tú tienes un verdadero testimonio de Dios, tú le dirás, Señor, tú sabes lo que haces. Y continuarás adelante. Por eso decíamos ahí aquel versículo y otra vez decíamos el que compra como si no comprase y el que tiene como si no poseyese, ¿verdad? Entonces, ahí está, un cristiano está aferrado a la voluntad de Dios, mas no a las cosas de este mundo. Y por ejemplo que si hay gente que y por ejemplo como dice aquí el versículo de San Lucas cuando Dios te pide, que dice aquí, no, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces imagínate si una persona se decide seguirlo, pues ¿qué va a hacer su familia? Cuando aquí dice, pues ya, bye mamá, ¿no? Dios papá, o porque no están siguiendo la misma frecuencia. No, de hecho, por decir, como decíamos, ¿no? Cuando hay alguna pasión por algo, esto no solamente pasa con Cristo, cuando por decir Dios te dice, sígueme, y como tú decías ahorita, por decir, ¿saben qué familia? Ahí nos vemos. Esto ocurre muchas veces con la gente que está apasionada con algo que quiere. Esto ocurre con aquella mujer que llega el novio y le dice, vente conmigo, y se va con él. Eso ocurre cuando algún artista dice, papá, sabes que no voy a ser arquitecto y me voy a ir
a probar suerte en la música y no le importa llegar con una mano enfrente y otra atrás a otro lugar para poder hacer su sueño realidad. O sea, la pasión que nosotros tenemos por aquellas cosas que queremos lograr. Hay un pago por eso. Y en el caso de nosotros es una salvación eterna que hemos creído en Dios. Entonces, si en algún momento Dios nos dice, te vienes por acá o te vienes por allá, pues tú vas en esa disposición, si realmente es tu pasión. Porque si tú dices, no me puede, como usted recuerda el joven rico, ¿no? Que decíamos ahí, sígueme, vende todo lo que tienes y ya. O sea, quítate de toda ligadura en esta tierra, de todo compromiso. No te puede estar sonando el celular mientras estoy mandándote una campaña a una misión. Entonces te van a estar llame y llame de la oficina. Y entonces tú dices, apágame ese teléfono. Pero me van a correr, pues, entonces deja el trabajo. Y es ahí donde la gente dice, no, pues espérate, mi trabajo, dinero, ya no va a poder estar en estos lujos. Bueno, entonces, pues hablemos claro de qué se trata, ¿sí? O imagínate igual como decíamos en el matrimonio, ¿no? Hay gente, por decir, no sé, el esposo le sale un trabajo en otra región y le dice a la mujer, a la esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que ir a vivir a otro lado. Pero la esposa dice, no, porque mis papás se quedan aquí. Y no puedo ir contigo. ¿Qué pasaría ahí? Dígame usted. Pues, pleito o se separan. Pues no sé, dígame, dígame usted, bajo qué circunstancias pasarían diferentes cosas. Pues lo más propio y lo más correcto sería que te fueras con tu esposo, ¿no? Claro, porque decíamos hasta el ritual, ¿no? Que es en el momento que va se hace la fiesta, la ceremonia, ¿no? Es que hasta el padre entrega a la hija, ¿no? Sí, Entonces le entrega, ¿eso qué quiere decir? pues que ya es harina de otro costal. Sí, claro, sí, para que entenderlo, ¿verdad? O sea, quiere decir, ya tú sabes, o sea, la economía de ella, su alimento, su provisión, todo, ya no es responsabilidad del papá. Sí. Pero como estamos en días difíciles estos tiempos, pues ya la mujer no, aquí la que manda es ella. Y entonces dice, pues si quieres vete tú, pero aquí yo me quedo con mis papás. Y entonces ese es otro punto, ¿no? También. Claro, pero como decíamos, bueno, entonces esa mujer no podría decir que obedece la voluntad de Pues Dios, no. ¿no? No, pues no. Y incluso olvidemos ahorita un poco lo que es la palabra del cristianismo. Una mujer que si su esposo le dice, vente conmigo acá porque mira, vamos a tener un futuro, y ella dice, no te sigo, ya de ahí hay que reconsiderar. Sí, pues no te quieres. Exacto. Pues es Es el como punto volvemos de fuerte otra vez. que otra estaba comentando, ¿no? Que hay mujeres que pues desgraciadamente así son y hay veces que hay malvadas, pero hay unas que hay muchísimo más malvadas, ¿no? Al grado de que también no les importa pues su pareja, ¿no? Porque le han dicho pues con que tú me des para el gasto, pues anda, haz lo que tú quieras. O sea, entonces Pero ahí por decir, ¿qué hablaríamos Oye, entonces? es como una conveniencia, ¿no? conveniencia. Pues se está Pero comprando. yo siento que ahí no hay como que, no hay nada emocional. O sea, no hay un sentimiento hacia la persona, No. pero lo ves como esta Interés. entrada de dinero, ¿no? Como, Sí. pues Sí, pues, sí, o sea, no hay afecto natural. Ajá, exacto. Pero déjame decirte que hay veces que yo vi casos así, en el cual vivían, pero tiempo, años y la misma, yo dije, pero ¿cómo es posible? O sea, que se acostumbren así y que la mujer esté nada más por interés, pues es como que qué feo, ¿no? Qué feo que sea así, que no haya pues amor, porque, pero bueno, ahí viene que ya viene el engaño, ¿no? Por eso luego muchas veces se están los divorcios, pero hay veces que te digo, se acostumbra la gente o el matrimonio, tanto el hombre que dice, bueno, pues yo tengo aquí a otra, y la mujer, bueno, pues sí, está bien, tú nada más dame y ya. Entonces, Pues, Sí, fíjate, pues todo se sale de control porque pues no está Dios ahí gobernando. claro, pues decía pero así ahí, no les importa, o sea, yo me quedo, digo, ay, no es posible, ¿cómo puede Sí, pues ser? es que también, pues obviamente que cuando no están en el camino de Dios, pues tu mente no es transformada, ¿no? Y tú a eso le puedes decir que es bueno, pero ya cuando vienes a la palabra te das cuenta que es algo incorrecto y es algo impropio. O sea, porque no está bien que juegues con las personas o que las utilices. exacto, pues ya ven que esa canción muy cuestionada del Juanga, ¿no? Que decía, ¿no? La Que es más costumbre, fuerte que la Es costumbre la que nos... que el amor, ¿no? Una completa mentira del Juan Gabriel, ¿no? O sea,
Porque, Pero la gente, bueno, sí, pero yo he visto que la gente es así. Yo he visto que, por ejemplo, en el caso de tíos o así, que tienen su pareja y yo digo, o sea, es que ya no veo un matrimonio ahí. O sea, eso, ya no lo veo. pero eso no Y siguen funciona, años eso no así. funciona, o sea, eso no funciona, o sea, es como, No, pero ya mira, están es como la acostumbrados. gente Es que como tiene, negocios. ¿ah? Como un negocio, ¿no? Pero ya están Un negocio. acostumbrados, o sea, lo que te digo, Por es más eso fuerte es la un- costumbre que como no, dice está la muy canción. mal, bueno, mira, Ay, no, pero están acostumbrados a lo malo, porque no Sí. hay amor, porque si hubiera amor, Claro. claro, Sale. por eso es que, como decíamos, ¿por qué entre los engaños y todo? Porque no hay amor, o sea, la costumbre nada más es, ahí tengo como si tuviera, como mucha gente hace, tiene el perro ahí en la azotea, ¿verdad? Ajá. Y ahí está, pero está el fido, ladre y ladre, pues sí es la costumbre, ¿no? Que hoy no ladró, vamos a ver por qué, pero no por amor, sino porque la costumbre es que esté ladrando. Sí, porque por amor lo tendrías contigo Así, abajo, cuidando. así es. O luego cuando viven en cuartos separados, Por todo, o Sí, sea, también. también va. ujú, Y entonces, están años y años y yo digo, entonces, o sea, pues nada más las apariencias, ¿no? sí, Pero, pues yo en decía, realidad, mira, dividen la economía, dicen, yo tengo mi dinero y mi guardadito, y aquí te presto y aquí te lo anoto, ¿sí? Yo no te voy a cuidar cuando quedes mal y ya no puedas ni ir al baño, o sea, yo no te voy a llevar al baño, ¿no? Y te contratas una enfermera, órale. ¿Qué más? Decíamos, como otra decíamos, ¿no? Ya no duermen ni juntos, ¿no? O sea, muchas cosas que, ¿cómo va a ser eso una vida de calidad? En este caso, un matrimonio como Dios lo establece, ¿no? pero yo siento que hay buena gente como no, que no conoce de Dios, ¿no? Porque una persona que conoce de Dios, entonces no está practicando en el versículo con ese que Dios no da testimonio, ¿no? A su espíritu. Es lo que decíamos, o sea, Sí que... puede pasar, ¿no? Que, ajá, o sea, por ejemplo, ya estando en el camino de Dios, suceda eso. claro que sí, o sea, Pero, por ejemplo, puede pasar cuando, por ejemplo, no sé, la mujer sea la que no quiere, no quiera a su esposo, y el esposo sí, o sea, sí quiera, o sea, ahora sí que sí quiera que lo quieran. ujú. Y, por ejemplo, él sí da testimonio, ¿no? De que él es un hijo de Dios, pero ella no. No, claro, así es. O sea, y eso no solamente del matrimonio, lo que nosotros le llamamos religiosidad, cuando tienes una doctrina, ya sea cristianismo, lo que estamos ahorita hablando, pero no tienes frutos. O sea, no te importa lastimar, no te importa mentir, no te importa querer, no te importa nada. Entonces, o sea, egoísmo. Pues en balde estás. En balde, o sea, una religión. Porque se supone que cuando Ajá, o estás sea, es en- un falso, decíamos, un falso casamiento con Entonces Jesús eso es una religión. Pero aquí tengo una y pregunta. un falso matrimonio también, aunque hay un papel de por medio. Sí. Aquí tengo una pregunta, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo dejo aquí, como te dice aquí el versículo de Lucas, ¿no? De que Dios dice, deja a tu padre, tu madre y todo, ¿no? Entonces, y ya lo sigues, pero tu espíritu no da testimonio. Bueno, ahí caemos en lo que es una idolatría, un ídolo. Es como por decir, hablando otra vez del matrimonio, a veces no se aman entre parejas, pero ¿qué tal la mujer y los hijos? O sea, son su ídolo, son su tesoro. Entonces muchas veces prefieren, a lo mejor el hijo es drogadicto, es malo y prefieren obedecer al hijo y no le digas nada a mi hijo y no lo regañes. Y el papá quiere a lo mejor corregirlo y la mamá entra y dice, a mí no me le digas nada a mi hijo. Y hay de ti si veo que lo está regañando, o no le vais a pegar con el cinturón. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ella está idolatrando a sus hijos y aún está impidiendo la corrección de, en este caso, la autoridad, que es el esposo, que tiene la autoridad porque es la cabeza del hogar y la autoridad, cuando ve un desorden, tiene que corregirlo y si es necesario infringir sentencias más fuertes, lo tiene que hacer. Entonces, pero la mujer muchas veces no le pegues, no esto, no el otro, no aquello, no le grites. Entonces, pero el niño o el joven ya es un drogadicto, es un alcohólico, o está agresivo, le falta el respeto a su mamá y no permite que se le corrija. Entonces, ¿por qué? Porque lo tiene como un ídolo. Y lo mismo pasa como cuando el esposo, ya la esposa sabe que llega con lápiz labial, sabe que tiene, no sé, a la otra persona la tiene por ahí escondida. Y como tú decías, ¿no? Dice, pero a mí yo lo que quiero es que me pase gasto. O al revés, ¿no? A lo mejor dice, no lo voy a dejar, pero oye, pero se presenta nada más una vez a la semana, ¿no? Cada 15 días. Y entonces, sí, pero pues ni te da amor, ni te da nada, ni te da cuidado, no te da nada.
Entonces eso es porque ya hay una, como decía, una obsesión, un espíritu ahí de cautividad, que aún con las migajas y la miseria que te está dando, aún así tú te aferras a eso. O sea, ahí estamos hablando de una idolatría. Sí, una idolatría. No, lo que estábamos hablando con la fusión del matrimonio es, como decíamos, un pacto, ¿no? Un pacto entre las personas que están realmente teniendo interés el uno por el otro y se preocupan por los problemas y por las situaciones que está pasando el uno con el otro, ¿no? O sea, es un compromiso, es lo que decíamos, un compromiso. Es lo que dice Efesios acerca de que en este caso la cabeza cuida, ¿verdad?, el cuerpo, lo sustenta, lo limpia, lo santifica a través de la palabra de Dios, es porque tiene un compromiso con esa persona. Igual con Jesús, la gente viene, pero no viene porque tiene una religión o porque le van a pasar lista, sino porque ella tiene que tener una necesidad de estar con su Creador, de estar cerca de la palabra, de estar alimentándose, de saber que tenemos una guerra en el mundo y que tú no quieres traicionar a Cristo y que tú sabes que tienes una carne y necesitas estar escuchando la palabra porque si no, en un momento tú lo puedes traicionar. Es lo mismo que pasa con aquellas personas que se van a Estados Unidos y aún incluso tenían buenos planes y dicen, es para mejorar la familia, para tener recursos y todo. Se va el esposo, por ahí se consigue una gringa o le sale por ahí una gringa y ya jamás regresa, ¿no? Jamás regresa y ya nada más le envía el dinero. Ajá, sí, exacto. Y la mujer, pues quién sabe, ¿no? Si también, no sé, consiguió otro mexicano por acá, ¿no? A veces, o simplemente no consiguió a nadie, pero pues ya se acostumbró a que le estén pasando el dinero de esa forma y se quiere engañar de decir que está trabajando. Tu papá, ¿ya cuándo va a regresar? Nunca, pero está trabajando. O sea, eso es lo que estamos diciendo, ya no es un matrimonio, eso ya no es lo que decía Juan Gabriel otra vez, ¿no? O sea, pues ¿cuál costumbre? O sea, ¿de qué te sirve la costumbre si no hay amor? De acuerdo a lo que dice, lo que contradice Dios en su palabra, esa frase que decíamos de esta canción, que qué bueno que lo dejo bien claro, porque hay mucha gente que se adopta este tipo de tonterías, con Costumbre. porque en Primera de Corintios habla que el amor es ¿qué? Sufrido. El amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué más dice? Todo lo puede, no se envanece. Imagínate tiene nada más, envidia. o sea, Se trata de la justicia, no se goza de la amén. Entonces, o sea, amén, ya el Juanga lo dejó con su canción destruida. O sea, el amor está por... Bueno, no vamos más lejos todavía, Jesucristo. Sí. ¿No? O sea, él por el amor, o sea, nosotros no merecíamos salvación, merecíamos el infierno, y por el amor, no por la costumbre, porque pues, de hecho tiene creaciones de la eternidad, desde la eternidad tiene más costumbre que nosotros somos creación, para que me entienda, somos creación nueva, somos nueva creación, somos un nuevo modelo, para que usted entienda. Tendremos a lo mejor unos 6.000, 7.000 años de nosotros como raza humana, de acuerdo a lo que Dios habla, sí, más o menos, la creación a partir de lo que Él hace al hombre. Entonces, imagínense, somos creación nueva. En los ángeles del cielo viven en la eternidad, tienen un montón de tiempo, entonces no es por costumbre, es por amor. Él amó al ser humano y vino a morir por todos nosotros. Entonces, es un amor que sobrepasa, dice la palabra de Dios, todo entendimiento. Así es, entonces esa es la cuestión, ¿no? Entonces la fe es eso también, tener esa pasión por Dios, creerle y vivir, incluso padecer por causa de Cristo. Ajá, ¿sí? Entonces ahí decíamos con respecto a las mujeres que decíamos idolatran a los hijos o idolatran al esposo, aun cuando el esposo no las ama, no las quiere, no testifica, no tiene un testimonio, porque mira, a veces el hecho de que te corrijan no quiere decir que no te amen, pero el hecho de que no les interese ni corregirte, eso también es muy grave. Es como por decir, imagínate que tu mujer no te preguntara, no llegas a dormir y no te preguntara nada. Y eso habla de algo raro, ¿no? Diría, a lo mejor se está aprovechando cada vez que no estoy, ¿no? Diría, porque una mujer que no tiene ese cuidado, pues dirá, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esta relación? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, ahí, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿Algún punto? Entonces, por ejemplo, si tú tienes los frutos, si tú manifiestas los frutos de la carne, entonces ahí cómo puede entrar
la bendición, no puede entrar la bendición, ¿verdad? No. Pero dices, pero tengo nada más aunque sea un fruto, porque ¿cuántos frutos son? Son como 9, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, de esos 9 tengo pues 1 o 2, ¿no? Entonces, por esa situación no entra la bendición. A ver, vamos a ver una norma que dice la palabra de Dios. Sí, yo creo que ustedes lo van a decir, lo van a saber y lo han escuchado mucho los que ya son cristianos, para que sepan, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿cuánto me toca si yo le flojeo? ¿Cuánto me toca de esa bendición o de ese fruto que yo estoy teniendo? De acuerdo a lo que dice 2 Corintios 9:6. ¿No sé? 9:6, porque nosotros queremos siempre tener mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto damos? 9:6. Dice la palabra de 2 Corintios 9:6, Nuevo Testamento, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Bueno, pues que si queremos tener un fruto de todos los frutos del Espíritu Santo, nomás quiero tener uno, bueno, de esa forma también yo voy a cosechar. Así de sencillo. Hay gente, como decíamos, está creciendo en Cristo, pero híjole, de un pasito a pasito y 2 de retroceso, pues quedamos en 0, ¿no? Entonces, pues sí, porque das un pasito chiquito y das Y retrocedes. una marometa de 2 metros hacia atrás. Entonces, nunca vas a ver qué. Pues la bendición. La bendición, exactamente. Nunca va a ser la bendición. Como decía la palabra de Dios, lo dice también en otro versículo, es el hombre de doble ánimo. Es inconstante, no se mantiene, y pues por lo tanto dice que es como la onda del mar que es echado de un lado hacia otro. El diablo hace como quiere su vida y nunca ve cosas de Dios. De hecho, otra parte en Hebreos dice que, lo decíamos hace un momento, dice, este pueblo siempre anda vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. Siempre andan murmurando, siempre andan poniéndose en duda lo que hacen, si está bien o quieren irse otra vez al mundo, un pie en el mundo, un pie con Dios. Dice, bueno, pues quien tal haga no espere recibir nada de Dios. ¿Sí? Eso es. Por eso a veces la gente se decepciona. Hay otra parte, incluso en Segunda de Reyes, hablamos de aquel hombre que se quedó mirando, usted recordará, ¿verdad? Entonces dice Segunda de Reyes 7:1, es como decíamos, la incredulidad, ¿verdad? La falta de fe, él no cree lo que Dios dice, entonces ahí la gente murmura, habla cosas que no, y la bendición tarda en llegar más todavía. Dice el 7, versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria, y versículo 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, él dijo, mañana las cosas no van a cambiar, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, las cosas van a cambiar mañana. O sea, él determinó una fe negativa, el decir, no, eso es lo que dices tú, mañana no va a cambiar nada, ve la pobreza, la miseria que hay, mañana tú dices que las cosas van a salir bien, pues no, ni aunque Dios abriera las ventanas de los cielos. Por lo cual el profeta le contesta el versículo, y él le dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Entonces eso pasó en esos versículos. Bueno, viene una historia ahí que usted puede checar ahí en esa parte bíblica del capítulo 7, pero vamos a enfocarnos en lo que aconteció. ¿Sí aconteció como dijo el profeta o no? Vamos a ver. Dice el versículo 17, ¿ya? Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Entonces, ¿qué sucedió? Que efectivamente se cumplió. Al otro día, la economía había cambiado. Y el príncipe, este hombre que estaba al lado del
El rey se dio cuenta, pero no comió de esas bendiciones por ser incrédulo, por no haber creído. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Por eso cuando uno siembra, tienes que sembrar pues abundantemente, lo que dice la palabra de Dios, de padecer juntamente con Cristo, ¿sí? Para que juntamente con Él, aquí estamos ¿cuál es el versículo que teníamos aquí? Segunda Reyes 7. No, pero ya ahorita el que hablábamos hace un momento de que el que padece con Cristo, aquí en Romanos, ¿sí? Romanos 8, versículo 17 ahora. Ya decíamos que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy llamado hijo de Dios, es decir, que tengo frutos, actos, y no fluctúo, y aunque como dije la gente puede venir a compadecerse, a decir pobrecito, pero yo tengo que fijarme en la ley de Dios. ¿Estoy cumpliendo la ley de Dios o no? Dice por ahí, siervos inútiles somos, ¿no? Lo que debíamos de hacer, ¿qué hicimos? Entonces es como decíamos otra vez nuevamente del matrimonio, ¿no? La esposa, por el hecho de que cuida a los hijos, ama a sus hijos, ama a su esposo, ¿qué? ¿Merece los galardones del reino de los cielos? No. ¿Es por qué? Porque es algo que tenía que, ¿qué? ¿Qué hacer? Y en el caso del hombre, el hecho de que la sustente y le dé para las cosas que ella necesita, las cosas necesarias, la comida, y es su esposo, y entonces está haciendo, qué barbaridad, ¿merece el reino de los cielos? Pues no, o sea, está haciendo lo que debía de qué, de hacer. Pues listo, entonces venimos a hacer lo que Dios nos está diciendo, pero pues ni modo, o sea, no hay más que decir. Entonces, si tú padeces con Cristo, si a veces tú estás padeciendo aflicción o persecuciones, estás haciendo algo extraordinario, no, estás haciendo la voluntad de Dios nada más. Ahora, esperando la recompensa, porque claro que va a haber una recompensa, pero necesitas padecer juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Vienen cosas muy buenas, pero para aquel que hizo y perseveró en la voluntad de Dios. Para ese viene cosas buenas, para el que no, pues no. Entonces también eso es fe, ¿no? Cuando deja las cosas, todo eso. Lo que dices tú, lo que estamos hablando ahorita de pasitos tuto, entonces eso es por parte también de la fe. Sí, ¿por claro, qué no porque avanzas? Porque no, es que la fe, la fe dice que viene porque la palabra, pero cuando ya tienes mucha palabra. no, es que no estás oyendo. O sea, dices tú, por eso decía Jesús, el que tiene oídos, ¿qué? Oiga. Bueno, ¿acaso, no sé, había mucho pueblo que no tenía orejas? Pues sí. Pero como dice, ¿no? Y ahora entraría. Pues O sea, había por ahí alguno que no tenía orificios en las orejas. No, pero entra la palabra que dice, ¿no? No, pero entonces ¿a qué se refiere? Que oyes O sea, que pongas pesadamente. atención. Que prestes atención. Pero también si no prestas atención será por lo que dice la palabra que oyes pesadamente porque en tu corazón hay esa grosura. Y por ¿Qué eso, grosura? Pues el pecado. ¿Qué pecado? Pues puede ser muchas cosas. Depende de los- O depende. A ver, si yo no escucho la palabra de Dios, ¿por qué no la escucho? Por egoísta. Puede ser, bueno, no sé, o que no te interesa escuchar. Porque no quieres ver, ¿no? Porque no, bueno, No la fe te- viene del oído. Pero Bueno. si tú no la escuchas es porque sí, pues no hay un interés. A ver, No hay amor. la fe, ¿qué es la fe? Es creer que Dios es nuestro creador y que Él vino a salvarnos. ¿Sí o no? Sí. Sí, Saber que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? sí. Y si Dios es todopoderoso, Él lo sabe todo y Él sabe lo que es mejor para mí, ¿sí o no? Ujú. Bueno. Entonces, cuando yo tengo fe en eso, cuando yo le digo tú eres el jefe, tú sabes lo que haces, por eso es muy importante la autoridad, porque si tú le das autoridad a Dios, que realmente Él maneje tu vida como a Él se le dé la gana, entonces cuando Él te diga sométete a tal o cual cosa, tú lo vas a ¿qué? Hacer. Y si tú no crees que Dios tiene la razón, entonces ¿por qué es que tú no obedeces la palabra aunque la escuches o la oigas con tus oídos? Porque tú no crees que Dios tiene la razón. Entonces tú vas a ser sabio en tu propia opinión.
Entonces tú vas a decir, yo no voy a dejarme, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque tú dices, entonces tú crees hacer las cosas mejor que yo. Eso es lo que pasa. Por eso decíamos que el que es sabio en su propia opinión es porque es soberbio. Y dice la palabra de Santiago que él rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando dice, doy gracia a los humildes y rechazo a los soberbios, que dice, no les enseño nada. No les enseño nada. Hay gente que dice, yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres saber la voluntad de Dios si no la vas a hacer? Entonces, por eso decía Dios, el que quiera o tenga oídos, que oiga. Entonces quiere decir, el que esté dispuesto. ¿Dispuesto a qué? ¿A nada más que las ondas sonoras viajen en mis oídos? No. Sino que ese mensaje que estás recibiendo, tú digas, Señor, lo comparo con lo que yo hago y no es correcto con lo que tú me estás diciendo. Entonces, por lo tanto, Señor, hoy abandono lo que yo creía y tomo lo que tú me estás diciendo. Y si tengo dudas, como decía en Romanos 12:2, decía ahí, no te conformes este siglo, porque el siglo te presenta cosas que a ti te gustarían hacer. Dice, pero no te conformes este siglo, sino renuévate a través de tu entendimiento. Y eso quiere decir que me van a surgir preguntas. Pero preguntas no quiere decir que voy a contender o a pelear. Significa que yo como hijo de Dios o como hija de Dios quiero saber, lo que quiere decir que tengo sed de Dios y quiero saber, a ver Señor, en el caso, como estábamos hablando del matrimonio, entonces a ver cómo le hago para tener un buen matrimonio. Pues mira, tienes que amar, no mientas. Pregunta, ¿por qué no puedo mentir? Bueno, porque la mentira habla de egoísmo, habla de manipular a una persona, ¿sí? Y eso es algo que Dios prohíbe en su palabra, como lo dice ahí en 1 Corintios, que no se goza de la injusticia. Entonces todo eso te va entrando en la cabeza y dices, entonces el mentirle a una persona es faltarle al respeto, ¿sí? Quiere decir que no amo a esa persona, quiere decir que la manipulo a mi conveniencia. Sí, entonces empiezas a unir los cabos. Y tú dices, entonces yo quiero un matrimonio bendecido, entonces yo no puedo andar mintiendo, ¿sí? ¿Ya vamos entendiendo? Y tengo que demostrar el amor, no porque se va a subir las barbas. Entonces, mira, si tú crees que vas a ser maltratado en un lugar donde según tú no te quieren, ¿para qué estás ahí? ¿Sí me entiendes? Es lo mismo en Cristo, es como cuando a veces la gente, cuando hablamos la palabra de Dios fuerte en la prédica, y ahí la gente está critique y critique, pero sigue viniendo. ¿Quién es más animalito? Pues el que sigue viniendo. Pues sí, lógico. Si tú estás viniendo y no le crees al predicador o no crees la palabra que está predicando, ¿para qué la sigues escuchando? Pero ¿sabes por qué vienes? Porque tú sabes que es la verdad. Entonces, tú quieres escuchar y quieres bendición, pero no quieres obedecer. En ese caso, cuando vienen esas personas, vienen, pero no, es porque me gusta la palabra y sé que me están diciendo la hora, pero porque sientes que algo te está llenando la palabra de Dios. Y en el momento de la práctica. Es que es el problema, porque a la vez vienes y sabes que esa palabra es cierta, pero tú no lo quieres hacer porque tus pecados están presentes. ¿Qué pasa cuando tú caes en una situación de una dificultad o una consecuencia de tus malas obras? Entonces vienes desesperado y tú lo que quieres es tener un cambio de vida a través de gente que te mienta. No, a través de gente que te diga la verdad, y entonces vas a venir desesperado a escuchar ese mensaje que tú sabías que era cierto, pero no querías obedecer porque tú amas las cosas del mundo. Entonces cuando ya Dios te rompe el mundo, cuando Dios te desanima en todo el mundo, cuando te defraudan por todas partes, entonces tú regresas y dices, quiero escuchar esto y ahora sí lo acepto, porque fracasé, ¿sí? Entonces ya no te queda otra de decir, ahora sí, lo que ya sabía antes y no lo quería escuchar y no lo quería obedecer, ahora lo necesito para poder vivir porque me siento que me estoy muriendo. Y ahí es cuando entonces la gente, hay gente, incluso a mí me ha tocado, en el pastoreo que llevo, me ha tocado gente, la misma persona malagradecida, ingrata, criticona, chismosa, desobediente. En un momento Dios la quebranta, la quiebra, la hace polvo y regresa y tú lo ves con su comportamiento y es otra persona. Y te obedece todo lo que le dices, está agradecido, no te critica, siente afecto por ti. ¿Por qué? Porque todo lo que ha pasado le hizo entender que lo que tú querías era su bien y le estabas diciendo todas las cosas para que tuviera una vida feliz.
lo que Jesús le dijo a estas mujeres cuando les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes. O sea, por mí yo sé que voy a la voluntad de Dios, pero ustedes están todas mal. Preocúpense por vivir, Entonces, por salvarse. y eso es lo que en este caso la gente que es quebrantada pues sabe. Pero Dios no quiere que sea únicamente a través de la vara, sino que sea a través de tu entendimiento. Es la misericordia de Dios. No tienes que... Luego hay gente que dice: es que usted no sabe. Usted no sabe que he estado en la cárcel, usted no sabe que he estado en las drogas, usted no sabe que llevo el 5º matrimonio, y entonces como que se creen unos lobos de viejo mar, ¿no? Como que dicen: yo me la sé de todas, y lo único que demuestra es que son personas muy, ¿cómo decirlo? Pues de lento aprendizaje, ¿no? Porque tú no necesitas caer en la cárcel, no necesitas tener 10 asesinatos en tu conciencia para entender que el matar está mal, ¿no? O sea, cuando Dios te lo está diciendo que eso está mal. O yo no tengo que tener 10 matrimonios fracasados porque en todos engañé a mi esposa, cuando Dios dice: no engañes, di las cosas como son, ¿no? Entonces hay que ser entendidos, no ser necios, sino ser entendidos. Yo no tengo que pasar tantas desgracias, ¿sí? Cuando Dios me dijo que nada más tenía que irme derechito, ¿no? ¿Sí? Es como a veces te podemos decir: mira, váyase derechito por esta calle y sale directamente a la otra dirección que usted quiere, pero váyase derechito. Pero ahí va el inteligente, el sabio, el que quiere sabio: no, aquí le voy a cortar, y quiere irse por otra calle y creyendo que va a controlar todo, y a la mera hora ya esa calle a la que se metió no tiene salida, y dice: pero ¿cómo no hice caso? Tan fácil que era irme derechito, y ahí salía, ¿sí? Entonces lo que hace el hombre o la mujer, ¿no? Quiere hacer su voluntad y muchas veces sale por otros caminos donde Dios no le mandó, ¿sí? Entonces, sí, esa es la cuestión. Entonces, pues sí, hoy decíamos que esa es la fe en esta situación que decía Jesús. Pues preocúpense de seguir los mandatos de Dios, preocúpense por conocer la palabra. Al final de cuentas, Dios está pagando, o ya mejor dicho, ya pagó, ya dijo en la cruz: consumado es. Nada más preocúpense ustedes de obedecer lo que está escrito, y no permitan que nadie los comisere y que ustedes estén preocupándose por otra persona cuando ustedes mismos no están bien. Entonces, ahí lo que decíamos, ¿no? O sea, saber que andamos en la fe es tener un testimonio de Dios en nuestro espíritu, de decir: tú estás correcto, ¿sí? Tú estás haciendo las cosas bien, tú estás teniendo cambios. Pero no quiere decir que esos cambios ya no voy a tener problemas. No, sí vas a tener problemas, pero el hecho es cómo vas a recibir esos problemas. O sea, tú a lo mejor resulta que estamos en este mundo y tenemos aflicciones, y resulta que no salieron las cosas como yo creía, pero antes me daban ganas de hasta matarme, y hoy en día digo: ok, no me gustó esto que pasó, pero yo sigo confiando en Dios que Dios va a hacer algo, y yo estoy bien. Si estoy en su voluntad, voy a estar bien. Esa es la diferencia entre el que ha abandonado a Dios y se quiere matar por cualquier cosa, ¿sí? O entra en una depresión y lo tira a la depresión. En cambio, el que está con Dios está firme, está fuerte, ¿sí? Entonces eso es andar en la fe y tener un testimonio de parte de Dios a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por obvia razón padecemos cosas, pero esos padecimientos sabemos que es para formar peso de gloria, y que un momento Dios dice ahí, voy a volver a citar lo que es Romanos 8:17: si hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto quiere decir recompensa, reconocidos. Entonces, y el versículo 18, con esto cierro el versículo ya: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, pues algo muy bueno viene para nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, cerramos conclusiones entonces. Ahora sí, vamos a ver en qué conclusiones nos tienen las hermanas. Adelante. Bueno, pues me quedó claro que pues que para que, porque lo que ahorita hablamos en el versículo, ¿no? El que Dios da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios, pero entonces ¿cómo podemos darnos cuenta? Pues con nuestras actitudes, ¿no? Porque si seguimos haciendo las mismas actitudes que hacíamos antes de conocer a Cristo, pues entonces eso quiere decir que no estamos renovados de la mente, ¿no? O sea, nuestra mente no está renovada, y que pues
prácticamente pues el Espíritu no está dando testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, entonces ¿qué nos quiere decir? Pues que estamos más mundanos que nada, ¿no? Más mundanos y que estamos llevando una religión, porque yo digo, si tú tienes la palabra y sigues siendo las mismas cosas, entonces ya es una religión en la que tú estás llevando, ¿no? Porque no se está viendo actitudes. Entonces, bueno, a lo mejor avanzo, como ahorita ya lo comentábamos, avanzas con pasitos tum tum. Entonces, pues, ¿qué quiere decir que no? O sea, te está llegando, ¿no? Es muy, la palabra te está llegando, pero apenas, ¿no? A ti te está lloviendo, ¿no? Cuando muchos, y yo veo que cuando muchos, con una palabra que tengan, o sea, dan frutos, pero al 100 por 1. Entonces ahí quiero ver que entonces es el corazón, ¿verdad? Porque pues como dicen, la raíz de todos los males es el corazón. Entonces ahí podemos ver que hay corazones más tercos, más desobedientes que otros. Entonces pues ahí, pues lo que me queda claro que ahí cuando la persona tiene un corazón así, pues lo tienes que ir con Dios, ¿verdad? Para que Dios te cambie ese corazón, como ahora sí como dice que te trasplante otro corazón nuevo. Porque si entonces, ¿por qué no vas a poder? Todo te va a doler, no vas a querer, te vas a lastimar, cuando sientas una palabra, dices, no, me la está aventando a mí, y no vas a poder, y te entra, como dices, la soberbia, y pues como dices otra vez, ¿no? Dios resiste a los soberbios, entonces entramos otra vez a lo mismo, a una religión, y dices, bueno, entonces uno entra a una frustración, ¿no? En el cual dices, no, ¿por qué Dios no me contesta? Pues ¿cómo va a contestar cuando tú tienes un corazón así? Pues lo que decíamos, entra la conmiseración. Ajá, adelante. Entonces, y bueno, entonces es lo que yo veo, me está quedando claro en esa situación. Entonces, que es importante que si uno tiene un corazón duro, entonces que tenemos que ir a los brazos de Cristo, ¿verdad? Y decirle que trasplante ese corazón y que nos haga un corazón conforme de Él, no conforme, pues conforme el de nosotros, ¿no? Porque un corazón duro, incrédulo, ese soberbio, pues así no vamos a llegar a nada y vamos a tener una religión. Entonces, si con el momento que llegue Cristo, vas a decir, Señor, pero pues si yo hacía esto, hacía lo otro, vas a decir, pues no, tú te quedas, ¿no? Y nada más vamos a ver cómo se arrebatan a los demás o al que está al lado, pero tú te quedas, ¿no? Y entonces va a entrar otra situación, ¿no? Un enojo contra de Dios, ¿no? Ya, bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues bueno, entonces eso es lo que a mí me quedó claro, es lo que vi en estos versículos. Aleluya. Adelante, siguiente conclusión. Pues yo pienso que para que el Espíritu te testifique a ti que tú eres hijo de Dios, tú debes de estar enamorado primeramente de Dios y debes de vivir conforme a lo que Dios dice por medio de su palabra. Porque cuando tú vives en religiosidad es más pesado que cuando tú vives enamorado de Dios. Cuando tú vives enamorado de Dios, pues el venir a la iglesia, el servirle, el hacer todo por Dios, se te hace algo agradable y obviamente que al hacerlo agradable lo vas a demostrar. Y efectivamente pues ya después viene la consecuencia de que pues el Espíritu testifica que tú eres hijo de Dios, porque podremos gozar muchas veces de todos los privilegios que Dios nos da, porque también en su misericordia, aunque muchas veces nosotros hagamos cosas mal o faltemos, Dios tiene misericordia de nosotros y aún así pues nos provee de nuestras necesidades, y no nada más de necesidades fisiológicas, sino también hasta mentales, ¿no? Porque pues si Él quiere ya te deja triste ahí, pero tiene misericordia y no lo hace. Pero al gozar de todos esos privilegios que tenemos en Dios, también debemos de valorar ese sacrificio que Él hizo en la cruz, como lo veíamos cuando Él iba cargando la cruz, y pues sí, había muchas lágrimas, había muchas situaciones, pero la verdadera preocupación no era que Jesús muriera, o bueno, sí era preocupante, pero para la humanidad también era algo muy importante, porque iba a haber salvación. Lo preocupante era que aún teniendo ese sacrificio no lo valoráramos y no viviéramos conforme lo que Jesús ya había hecho, porque Jesús ya murió en la cruz. Él ya hizo lo más difícil, Él ya lo hizo, porque yo me imagino que si a nosotros nos dijeran, no, te vamos a crucificar o vete preparando, pues no lo haríamos. Pero Jesús ya hizo lo más difícil y ya hizo lo más importante. Y ahora a nosotros nos toca pues precisamente valorar ese sacrificio que Jesús hizo y seguirnos esforzando para que nuestra fe vaya aumentando
yo siento que cuando nuestra fe aumenta más es cuando tenemos pruebas, porque si no tuviéramos pruebas, pues no vamos a saber cómo es. Pero por medio de las pruebas y de nuestra obediencia, pues nuestra fe va a ir aumentando y así mismo vamos a seguir glorificando a Dios con todo lo que hagamos. Amén, así es. Bueno, pues entonces están las conclusiones, mis hermanos, y efectivamente nosotros por eso tenemos que seguir pues aprendiendo del Señor. Sabemos que tenemos toda una preparación que nos queda y pues tenemos que estar más que nada firmes sin movernos de la fe en Cristo, sabiendo que Él tiene cosas buenas para nosotros y que, como dice la palabra, ¿verdad? Esta vida no es comparable con las cosas, con la gloria venidera que vamos a tener. Por lo tanto, pues tenemos que pelear y contender ardientemente por nuestra fe. Entonces, vamos a hacer ahora la oración para todos los que nos están escuchando, para que ustedes también, si hoy este mensaje te ha sido edificante, pues puedas entonces tú también hoy entregar tu vida a Cristo, dejar que Él haga la obra en ti. Conócelo a través de la palabra, como a través de estas prédicas, para que puedas tú tener un verdadero nacimiento en Cristo y puedas tener una vida abundante en el Espíritu como Él lo decía. Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrarnos, poner la mente en Dios y vamos a hacer la oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque has hablado este tema con nosotros, recordando, Señor, el padecimiento, Señor, que tú llevaste en la cruz, en el sacrificio, por todos nosotros, y que ahora nosotros solamente debemos de poner, Señor, la obediencia a lo que tú nos dijiste, lo que tú nos enseñaste. Dejar que tú moldees en nosotros nuestra vida, nuestra manera de ser, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que somos, Señor. Te pedimos, Padre, por toda esta persona que está escuchando este mensaje y que quiere también venir a Cristo, que quiere entregar su vida al Señor con todo su corazón, poner completa dependencia en tus manos, Señor, y hacer la voluntad que tú le mandaste, por lo cual tú la salvaste, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que entregue su vida completamente al Señor, que deje guiarse a través de la palabra de Dios y que a través de esa salvación en el sacrificio tenga vida eterna. Señor, te pedimos por esta persona que está padeciendo situaciones, conflictos, necesidades, tristezas o tribulaciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues hermanos, entonces nos despedimos y les recordamos que pueden suscribirse al canal, denle en me gusta o denle esa manita arriba para que este video sea difundido a más personas. También tenemos ahí una pantalla con un número de cuenta si usted quiere donar para la ofrenda de Dios, usted quiere ayudar a la obra de Dios, usted puede hacer alguna donación con todo su corazón y de esa forma Dios también le honrará, Dios también le bendecirá en su vida. Estamos a cargo de la iglesia, estamos aquí tratando a las personas, a los congregantes, checando sus matrimonios, en fin, estamos haciendo la obra para el Señor. Entonces, si usted quiere y desea ayudar, puede hacerlo a través de este número de cuenta. Y como le vuelvo a repetir, puede suscribirse y darle manita arriba para que ahí el mensaje de Dios sea difundido. Así que buenas noches a todos mis hermanos, que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos nuevamente con otro tema la siguiente semana. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración al tres veces santo.
sacerdote que ministra en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser, todo el mundo con la mano en alto así, sacerdotes que ministran tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta.